Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo estoy muy feliz de estar otra vez aquí haciendo un videíto para ustedes. Mi nombre es Angie Suárez, esto es Sal de Mar y el día de hoy vamos a estar platicando de Bullet Journaling. Antes de empezar, me encantaría invitarte a que te suscribas. Si le das en el botoncito de suscripción y en la campanita de notificaciones, no te vas a perder ninguno de mis videos y además me apoyarías mucho a sostener este canal. Te doy unos segunditos. Hoy vamos a hablar de Bullet Journaling, de cómo hacerlo, de cómo empezar y algunos tips si lo quieres intentar. De verdad, esta es una técnica muy buena. Si ya saben hacer Bullet Journaling y nada más les interesa un tema en específico de este video, pueden checarlo aquí abajito y van a ver los segundos exactos en donde platico de cada una de las cosas, ¿vale? Vamos para allá. El método Bullet Journal consta de dos partes, el sistema y la práctica. Más allá de una excelente herramienta de organización a mano, te ayuda a vivir una vida productiva, con propósito y enfoque, llevando registro de tu pasado y ordenando tu presente para que puedas diseñar tu futuro. Mi intención original hace algunos meses era descubrir junto con ustedes el mundo del Bullet Journaling, así que empecé y me puse a leer el libro del creador de este método. Cuando lo leí, la verdad es que no tardé mucho, me lo comí en 2-3 días, me interesó mucho. Realmente es una muy buena herramienta, considero que es una muy buena herramienta, entonces dije, no, lo voy a leer yo primero, lo voy a adoptar yo primero, voy a ver qué sirve, qué no, qué les puedo dar de tips y ahora sí poderlo compartir con ustedes. Entonces ya justo estoy después de unos mesecitos de haber probado el método diciéndoles que de verdad se animen, que es un método increíble de productividad, les puede ayudar mucho a su día a día y sobre todo también a vivir con propósito, ¿no? A no olvidar estos propósitos que nos hacemos en Año Nuevo, poquito a poco irlos cumpliendo a lo largo de todo el año. Una aclaración, mi diseño de Bullet Journaling es extremadamente minimalista. Yo no soy mucho de dibujar tanto, de colorear tanto. Sé que hay youtubers y personas allá afuera que, qué buenas capacidades artísticas. Yo no soy así. Para mí esto se trata más de tener un lugar en donde organizarme y vaciar mis pensamientos, pero tú lo puedes hacer tan artístico o tan minimalista como gustes. Soy ordenada principalmente con 3 cosas: mis hábitos, mi ropa y mis archivos en la computadora. En cuanto a mis notas, siempre escribía todo en espacios en blanco de mis libretas, en mis notas del celular, en mi calendario, en aplicaciones de productividad, en post-its y en todos lados. Entonces siempre al final era muy complicado, como que todo el tiempo había información yendo y viniendo, pero al final era muy complicado encontrar la información que a mí me servía en el momento indicado. Y cuando volteaba a ver mis libretas, pues todo era un desorden. Entonces este método me gusta mucho porque justamente es como tener una agenda y un calendario y unas notas y una lista de recordatorios y un sketchbook y un diario, todo en el mismo lugar. Y ahora sí, empecemos con lo que necesitas para hacer Bullet Journaling. Lo más importante, claro está, es una libreta y una pluma. Personalmente para la libreta uso los diseños punteados que son especiales para este método porque son mucho más limpios y en ellos es mucho más fácil hacer esquemas y hacer líneas. En cuanto a la pluma, las de gel funcionan muy bien. Incluso si te late, puedes intentar con varios grosores. Te dejo algunos modelos en la cajita de descripción. Opcionales totalmente pero muy útiles, una regla, un corrector, unos plumones para darle color a tu bullet journal y un poquito de washi tape. Lo primero que anoto en mi libreta es la esencia de este método. Esto es importante sobre todo si vas empezando. También me gusta anotar cuántos cuadritos hay de cada lado para no tenerlos que volver a contar cuando me toca partir una página en 2 o en 3. Ahora sí, el método en sí. Un puntito para tus tareas, una cruz encima del puntito significa que ya completaste la tarea, una flecha hacia la derecha encima del puntito significa que estás migrando esta tarea para hacerla en el corto plazo más adelante. Una flecha hacia la izquierda significa que estás reagendando esta tarea en tu calendario, ya sea mensual o anual. El círculo significa un evento.
Un guión significa una nota y pueden ir debajo de las tareas o eventos. Una rayita sobre toda la tarea tachándola significa que se cancela o que ya no es relevante. Un asterisco sobre la tarea significa que esta es importante. Este método, que ya tiene muchos años que se introdujo, ha probado ser muy efectivo para miles de personas. Hay una comunidad grandísima de personas que hacen esto y siempre hay mejoras y nuevas ediciones. Entonces, lo que te recomiendo es que pruebes el método tal cual es por unos meses, unos 3 meses más o menos. Y una vez que ya hayas aprendido de este método, entonces ya pues puedes irlo como acomodando de la manera que más te guste. Lo siguiente en tu libretita es el índice. El índice lo que te va a permitir es encontrar fácilmente cualquier cosa, eventos, acontecimientos, datos, listas que anotes en tu libretita, no solo durante ese año, sino a través de los años. Después viene el registro de tu futuro. Este registro es básicamente la vista de todo tu año en unas cuantas páginas. Aquí podrás poner todas las fechas importantes de tu año, tus deadlines, cumpleaños, eventos y todas esas cosas. Yo lo que hago es poner cada mes en la parte superior y luego en lista los días del mes. Así es mucho más fácil simplemente enlistar todo con suficiente espacio. Probablemente sentirás que anotar todos los días del año es un poco repetitivo, pero sin duda vale la pena. Puede ser incluso una actividad bastante relajante. Si ya usaste otro bullet journal antes en el año, es importante que transfieras todas tus fechas y actividades importantes a la nueva libreta. Como puede que regreses frecuentemente a esta página para checar fechas y eventos, a mí me gusta añadirle washi tape a uno de los extremos para encontrarla más fácilmente siempre. Después puedes añadir algunas páginas a tu gusto. Yo te recomiendo que si vas empezando, no te llenes de cosas que hacer. Yo lo intenté hace unos 2 añitos más o menos. Y lo que hice es hacer listas de los libros que quería leer y de las series que quería ver y de las películas que quería ver y de los lugares que quería visitar y de los objetivos que tenía en la vida y de las cosas que quería comprar. Me fui dando cuenta que en realidad escribir tantas cosas y tantas listas, lo único que lograba hacer era estresarme. No fue realmente algo que me ayudara a mí a organizarme y a ser más productiva, sino que nada más me abrumó y me llenó de cosas que hacer. Y ese para nada es el objetivo de este método. Así que en mi caso yo solo incluyo mis objetivos del año, mis objetivos de vida, mis objetivos específicos con Sal de Mar, que es algo muy especial, un proyecto muy especial para mí. Y listo. Después viene el registro de tu mes. Esto básicamente es la planeación del mes y yo la hago justo el último día del mes anterior. Una vez más, escribo todos los días del mes en forma de calendario de un lado, en este caso de junio, los días enlistados del otro lado y me hago una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que más importa en este mes? Esta pregunta para mí es de las más importantes que te puedes hacer y es lo que realmente le da un poco más de fondo a este método. ¿Cuántas veces olvidamos lo que nos planteamos hacer en el año? O las cosas que tienen mayor prioridad en nuestra vida y terminamos en el día a día haciendo lo que sea que se nos presente. Si te haces esta pregunta al principio de cada mes, estás recordando tus objetivos de vida, tus objetivos del año y estás haciendo de cierta manera un plan o enfocándote un poquito más para llevar esas cosas más importantes de tu mes a tus semanas y a tus días. Y entonces empieza la migración, que es parte esencial de este método. La planeación de tu mes estará basada en lo que anotaste en tu registro del año e incluso lo puedes complementar echándole un ojito a tus objetivos del año. Encontrarás cosas que ya no tienen relevancia y otras que han cobrado más relevancia. Ahora eres libre de hacer cualquier cosa que te sea útil para el mes. A mí me gusta tener un seguimiento de hábitos y una lista de agradecimientos. El seguimiento de hábitos, al igual que la lista de agradecimientos, es completamente opcional. Pero este primero te recomiendo que no lo hagas todos y cada uno de los meses. A veces nos damos demasiadas tareas que hacer y queremos que todo sea perfecto. Recuerda que el objetivo del Bullet Journal es simplemente vivir con mayor orden, intención y propósito. Ahora, en cuanto a la lista de agradecimientos,
Probablemente te suene muy cliché, pero te recomiendo que lleves una listita de agradecimientos. Soy una persona muy olvidadiza y entonces sí disfruto mucho el presente y mucho las cosas del presente. He aprendido a hacer eso sobre todo estos últimos años. Pero la verdad es que se siente muy bonito cuando estás leyendo otra vez tu bullet journal o cuando estás haciendo una planeación nueva, regresar en las páginas y leer las cosas por las cuales estás agradecido. Probablemente en el día a día se nos olvidan, pero si nos tomamos unos minutitos para agradecer, vamos a encontrar que vamos a estar mucho más abiertos a que cosas cada vez más bonitas nos sucedan, ¿no? Y apreciar esas cosas bonitas en nuestro día a día, aunque sean muy pequeñitas. Y ahora hago mi planeación semanal. Entonces ya en mi semana veo mi calendario mensual que ya tiene las cosas importantes del año y migro todas las tareas ahora en bullets. En la parte de abajo me gusta añadir mis horarios del día para bloquear mis tiempos de trabajo y de mis demás objetivos. En cuanto a los horarios, pueden ir ajustándose y cambiando cada semana. Tal vez hay alguna por ahí de vacaciones o alguna otra en la que tengo una visita y mis horarios cambian. Es como una especie de flexibilidad ordenada para mí. El día a día es la última parte. Aquí solo pongo el día en un cuadrito simple y sencillito para que no se vea tan feo y empiezo a poner mis bullets. Hacer esto, terminar esto, avanzar con esto, asistir a esto otro, investigar tal. Usualmente, como ves, lo hago en infinitivos. Al final del día no olvides tachar, migrar o calendarizar tus tareas. Puedes agregar de todo, cosas personales, cosas del trabajo, cosas de tus relaciones. Esto para mí es como un lugar en el que una cosa no tiene por qué separarse de la otra, porque todos esos detalles son parte de mi día. Si algo sucedió, puedes agregar un evento y a ese evento le puedes poner pequeñas notitas abajo. Va un resumen. Primero tu key para tener presente el método. Tu índice para no perder nada. Luego puse un calendario opcional, pero el registro de tu año es más que suficiente. Tu planeación anual o future log. Las páginas que quieras agregar para tu año, en mi caso objetivos, metas y sal de mar. Tu planeación mensual con la pregunta ¿qué es lo más importante para ti este mes? Las páginas que quieras agregar para tu mes, en mi caso un registro de hábitos y agradecimientos. Tu planeación semanal y tu día a día. Como parte de tu día a día puedes ir agregando las colecciones y las listas que necesites, les pones el titulito y lo pones en tu índice. Bueno, esto es todo en cuanto a bullet journaling en resumidas cuentas. Como ves, es un método bastante estructurado, pero también flexible que te da la libertad de ser tú mismo y de poner tu personalidad ahí. Puedes llevarlo al nivel que quieras, pero sobre todo al nivel que más funcione para ti. Listo, ya llegamos al final de este video. Muchas gracias por ver hasta este punto, gracias por tus comentarios, gracias por tus buenas vibras. Ya sabes todo lo que digo al final de estos videos, pero realmente estoy agradecida contigo, con tu suscripción, con tus comentarios. Si es que empiezas a hacer este método, si es que lo empiezas a adquirir como parte de tus hábitos, me encantaría leerte en la cajita de comentarios. O si quieres, nos podemos ver en mi Instagram o en mis redes sociales. Estaré muy feliz de leer tus comentarios y de ver cómo te va. Muchas gracias por todo otra vez. Te mando un abrazote bien fuerte y nos vemos muy pronto. Bye bye. Algo que de verdad está buenísimo, lo hice, lo empecé a hacer hace algunos meses. De Rydell Carroll, que nos acompañáramos a empezar en el mundo de las cosas urgentes, las cosas que... ¿no? Gracias por aguantar mis ausencias y les va a servir enormidades para toda su vida. Perdón, no los estoy tratando de seducir.